Ahora sí, Alberto. Mi nombre es Alberto Lara Pérez, licenciado en Derecho y actualmente estoy empezando a trabajar la profesión. Trabajo con un licenciado que es en materia laboral y pues ¿cuánto? Ok. Bienvenido, hijo. A ver, la Gracias. señorita Silvia, ¿verdad? Mi nombre es Silvia Verónica Contreras Moreno. Actualmente soy servidor público. Trabajaba para el área operativa, pero ya a partir de ayer comencé a trabajar para el área jurídica dentro de la institución. Ah, ok. ¿Quieres egresar de dónde, hija? Soy egresada de la Universidad Jean Piaget. El motivo por el cual hago la maestría es para poder tener la titulación de la licenciatura. Ok, pero también porque te gusta. Más que nada creo que es por el título, ¿no? La intención de la maestría no iniciamos porque me gustara, con honestidad. Ya ahorita pues sí me gusta, ¿no? Pero la primera iniciación pues era para cumplir con los requisitos. Ah, ok, bueno. Me gusta tu sinceridad, ¿no? Sí, vamos a ser honestos. Es lo Ya tenía ganas principal, de ¿no? descansar cuando me dicen, tienes que concluir con otra cosa, si no, no puedes. Dije, pues ni modo, vamos a entrarle al toro por los cuernos y aquí estamos. Ok, hija, bienvenida. A ver, ¿cómo se llama? Es Beidi, ¿verdad? Sí, maestro. A ver. Bueno, pues mi nombre es Esbeidi Morales Espinosa. Yo egresé de la carrera de la Unimex ya hace como 5 años más o menos. Pero igual la forma o por el motivo el cual estoy inscrita aquí es por tener mi título, mi cédula. De tu cédula de la licenciatura. Sí, de la licenciatura. Y estoy más o menos en un despacho, ya tiene como unos 6 meses, apenas aprendiendo. ¿Fuiste del sistema escolarizado, del sistema abierto, del SUA? En el SUA, estuve primero en el SUA y ya después pasé al abierto porque en el SUA luego no podía faltar y pues yo luego trabajaba. Entonces de la asistencia también contaba Ajá. y lo tuve que cambiar el sistema. Oh, ya. Ujú. Pero también ibas en sábado. Sí, los sábados. Ah, ok. Ujú. Sí. Lo que pasa es que yo estuve dando clases también por ahí no me acuerdo si fue como en el 2009, 10 más o menos. Estuve dando clases ahí en la Unimex. Ujú. Ya, Sí, sí. sí. Bienvenida, hija. Gracias. Sí. A ver, Juan Carlos. Mándeme. Tu presentación, hijo. Mi nombre es Juan Carlos López Becerril. Esta es mi segunda carrera. Tengo un despacho. Bueno, un despacho. Aunque siga chiquito, me dedico a litigar. Oh. ¿Y cuál es tu otra carrera, hijo? Ingeniería en sistemas. Ah, mira. Oye, qué bien. Buena combinación. Pues esa carrera la estudié ahora sí en mi tiempo normal. Ajá. Cuando estaba estudiando ahora sí como que dice linealmente, cuando estaba más joven. Ajá. Y eso fue hace como que le gustará, póngale que 20 años. Un poquito más joven nada más. 18 años nada más o menos. Sí, sí. Y esta es la segunda carrera, la que le estoy comentando por parte de los jueces. Ajá. ¿Y cuál te llama más la atención, hijo? Pues las dos pagan. Realmente, mi intención era estudiar medicina,
azares del destino, estudié ingeniería. Y la verdad, era en ese tiempo donde todavía podías presentar exámenes en diferentes, y presenté en la V de medicina, Ajá. en lo que era el tecnológico, y en el tecnológico quedé, y pues ahí me quedé. Y ya cuando estaba un poquito más grande, por cuestiones personales, me interesó el derecho y pues empecé a estudiar la carrera de derecho. Y pues afortunadamente me tocaron muy buenos docentes en su momento, y pues aprendí con una persona que para mí es un buen maestro, y afortunadamente pues ahí vamos. Oh, qué bien. ¿Te gustó más el borlote, ah? No, es como yo tenía ahora sí, mi idea era poner un ciber, porque como por mi casa está el Poder Judicial, pues mi Ajá. idea era más sacar ganancias ahí. Pero empezaban a pedirme que, oye, que un escrito, un dictado, algo por el estilo, y empecé a hacer escritos y me empecé a dar cuenta que lo que tenían los escritos era nada más una cuestión de lógica, Ajá. apoyado y fundamentado con el derecho. Pero básicamente el derecho civil es una lógica, una comprensión de lo que estás, o sea, qué es lo que pides, cómo lo pides y a cómo se maneja. ¿Y a quién se lo pides? Ajá. Entonces, empecé a leer las demandas que luego me dejaban así memorias, y luego empecé a leer las demandas y pues empecé a entender es una coherencia, o sea, relativamente es una coherencia. Ahorita ya conozco lo que es el proceso, pero en su momento era una coherencia, que es lo que estás demandando, que solicitas y cómo lo puedes probar. Y afortunadamente empecé a manejar esta ideología y pues dije, no, pues se me hace comprensible. Me interesó estudiar y opté por estudiar la carrera. Dije, no, yo puedo ser como todos los demás, o sea, volverte un coyote y andarle haciéndole el loco, pero yo dije, no, si voy a hacer algo, pues lo voy a hacer Bien. bien. Entonces, empecé a estudiar y afortunadamente, pues, sí le entendí, y pues ahorita decidí estudiar lo que es la maestría, porque también pues es un punto muy importante, pero también ahorita con las nuevas bases de la justicia oral, y las nuevas formalidades que se están manejando en el derecho, pues es importante ese detalle. Cuando yo estaba estudiando, estaba la transición entre el sistema antiguo y el nuevo sistema, y la verdad, ahorita como tal, dicho conocimiento pues me sirve, porque anteriormente desconocía muchas cosas que ahorita ya conozco. Ya. Sí, sí. Sí, además fue como que del escritorio llevarlo a las salas, ¿no? Tus conocimientos, ¿no? Lo que hacías por escrito ahora defenderlo, ¿no? Vivo, ¿no? Y a mí me gusta más hacer los escritos. Me gusta la parte lógica, la parte del encuadre, o sea, podría serse que es como técnico derecho. Ujú. A mí me gusta mucho lo que es la parte de los escritos, o sea, la comprensión de cómo manejar tu petición. Aunque también hasta con las audiencias se ve interesante el hecho de poder refutar ciertas circunstancias por cuestiones de lógica. Aquí yo todo lo que veo que el derecho es lógica, o sea, la lógica de lo que pides y cómo lo defiendes. Ujú. Perfecto, muy bien, hijo. Me parece muy bien. Qué bueno que estemos por acá. Bienvenido. Gracias, gracias. Pues creo que Guadalupe huyó antes de que le tocara. Ah, no, ahí viene. A ver, Guadalupe. No se escucha, hija. Tienes apagado el micro. Gracias. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, ya.
Soy la licenciada en Derecho Guadalupe María Martínez Arzola. Me encuentro laborando en la Secretaría de Marina Armada de México, asignada a la Guardia Nacional. Soy como asesor jurídico. Actualmente mi base está en Benito Juárez, Quintana Roo, que es Cancún, y actualmente me encuentro comisionada en Tabasco, igual en la Guardia Nacional. Oh, qué bien. Mira, muy interesante, hija. ¿Y eres egresada de qué escuela, hija? Soy egresada de la Universidad Jean Piaget. Inicié la maestría en el ciclo escolar anterior, Ajá. pero por el mismo cambio que me dieron, radicaba o mi base era ahí en Veracruz. Ajá. Y me mandaron a Quintana Roo, entonces tuve que suspender la maestría y ahorita en el mes de mayo, me parece, volví a reanudarla. Aprovechando que usted está en línea, ¿no? Que puedes estar en cualquier lugar, ¿no? Así es, se me dio la oportunidad y pues ya para concluirla. Okay. Es la facilidad, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo de línea, ¿no? Que no importa en el lugar que estés y pues puedes tomarla, ¿no? Sí, así es. Pues qué bueno, Ya hija. es más, pues. Sí, bienvenida, ¿eh? Gracias, muy amable. Sí. Y nos queda, creo que la compañera Mariana, creo, ¿no? Sí, maestro, soy Mariana Gómez Pacheco, egresada de la Jean Piaget hace como unos 3 años. Actualmente me dedico a lo que es al comercio, no litigo, y decidí estudiar esta maestría para actualizarme y posteriormente poder litigar. Ok. Bienvenida, hija. Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar ya con la materia. Bueno, como les comenté a la mayoría que estaba, pues ando así como que a las carreras, ¿no? Apenas anoche me dijeron de la materia y ando ahí como que tratando de tener algún material para poder exponer y poder compartir conocimientos. Pero bueno, ya tendremos tiempo para prepararnos mejor para la próxima clase, ¿no? Pero tampoco nos vamos a quedar en ceros, ¿sí? Vamos a empezar. Obviamente, en el procedimiento, así que el procedimiento oral en materia fiscal, obviamente sería nuestra materia. Bueno, aquí están mis datos que ya se los había yo comentado, ¿sí? Mi nombre, las carreras y obviamente la maestría que les comenté que tengo. Vamos a empezar a lo que se refiere al acto administrativo, ¿sí? ¿Qué es el acto administrativo? Sí, el acto administrativo, como lo tenemos aquí enfrente, es la determinación de la autoridad administrativa para crear, transferir, modificar, extinguir derechos y obligaciones, ¿sí? Ese es el concepto de lo que es un acto administrativo. Obviamente se va a dar por la autoridad competente, ¿sí? En este tenor tenemos que el procedimiento, las fases del procedimiento fiscal, ¿sí? Va a tener dos fases, la oficiosa y la contenciosa, ¿sí? Vamos a ver cada una de ellas para ir entendiendo a qué se refiere. En la fase oficiosa del procedimiento se caracteriza por estar regida por el principio de oficiosidad, que consiste en que corresponde a la autoridad la carga del impulso del procedimiento a través de todos los pasos, sin que tengan que esperar a que el particular tome la iniciativa. Porque el interés que procura es fundamentalmente el interés público, por la necesidad de obtener los ingresos necesarios para satisfacer los gastos públicos. ¿A qué se refiere? Que obviamente la autoridad va a proceder con sus facultades, ¿sí? Porque obviamente el principal ingreso de la federación, todos sabemos que son los impuestos, ¿sí?
es el principal ingreso de la federación. Obviamente, esto de los impuestos sabemos que está fundado en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No sé si me puedan ayudar a leer este artículo de la Constitución. Alguien que la tenga a la mano, artículo 31, fracción cuarta, ¿sí? Para ver obviamente el fundamento legal de nuestros impuestos. Dice la fracción cuarta, contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Obviamente dice que vas a... No, ajá. ¿Eh? Mande, perdón. Creo que todavía sigue. A ver. No, ya es el 32, perdón. Bueno, a ver, entonces repítelo, por favor. Dice, fracción cuarta, contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Ok. Entonces, me dice el artículo 31 en la fracción cuarta que obviamente tenemos la obligación, ¿verdad?, de contribuir para el gasto público, ¿sí? Es obligación de los mexicanos y las mexicanas, dijera Fox, ¿verdad? Contribuir para el gasto público. ¿Realmente se da esta parte realmente de contribuir? Bueno, de contribuir sí. ¿Realmente se aplica para el gasto público? A ver, Alberto, para que no te me duermas. Pues es el propósito, es el fin. Sin embargo, ha habido fugas por ahí de dinero. Demasiadas fugas, ¿verdad? Como que no se da el objetivo, ¿no? Que se supone debe de ser precisamente para el gasto público, ¿sí? ¿A dónde se va muchas veces ese dinero? ¿A dónde vemos nuestros impuestos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde los vemos? ¿Dónde creen ustedes que se vaya ese dinero? Pues se supone que ese dinero se debe... El teletón. El teletón de los funcionarios. Supone que ese dinero se reparte por parte en el momento de que se hace lo que es el erario público. O sea, el erario público se le hace la repartición bajo el presupuesto fiscal que se hace cada determinado año, y ese dinero se reparte en las diferentes, ahora sí como que diferentes, ¿cómo le llaman? Secciones del gobierno, ya sea para ecología, para todo lo que es en cuestiones de lo que es el bienestar, ya sea, por ejemplo, para apoyar el alumbrado público, para lo que es la asfaltación de carpetas, para hacer obras. También es para, obviamente, tener un capital en llegado caso de un desastre natural, que se supone que ahora ya no existe. También se maneja lo que es la sustentación de las necesidades de los pagos de los servidores públicos, y también tiene diferentes funciones, o sea, estos impuestos recaudados, pero básicamente es para sufragar ahora sí, los gastos que tenga la federación, y obviamente el dinero también se hace para administrar los apoyos económicos que también en su momento se dan. Así es, porque sabemos obviamente de antemano que así como existe la ley de ingresos de la federación, existe también la ley de egresos de la federación, ¿no? ¿De qué voy a obtener los ingresos, sí? ¿De qué rubros voy a obtener los ingresos? Y también en qué los voy a gastar, ¿no? ¿En qué se van a ir esos ingresos que va a obtener la federación? Obviamente se tienen que dar muchos en las obligaciones que tiene el Ejecutivo Federal, ¿no? Como mandatario, por ejemplo, una de las obligaciones del mandatario es la enseñanza, ¿no?
darle enseñanza a los mexicanos y a las mexicanas, pero sabemos que realmente se cumple esa función. ¿Cuántas veces, por ejemplo, las madres de familia llevan a sus hijos a la escuela y que no te lo reciben que porque no pagaste la inscripción, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa ahí entonces con ese presupuesto para ese rubro que debemos de tener, ¿no? Como derecho que tenemos los mexicanos, ¿no? Juan Carlos. Bueno, aquí lo que sucede, maestro, es que no es tanto que no te lo quieran recibir, se supone que dentro de lo que se manejan los acuerdos, entre teorías, entre lo que son las instituciones, el gobierno les proporciona lo que es el plantel y le proporciona la planilla de maestros, que eso es figurativamente, y les proporciona ciertos suministros que son necesarios para lo que es la implementación de la educación. En este caso, por ejemplo, nos dan los que son los libros de texto gratuito y todo ese detalle. Ahora bien, como son muchas escuelas, lo que el gobierno le sucede es que no puede a veces sufragar por completo todo lo que es los gastos inherentes a lo que es el funcionamiento de dicha escuela, y por eso se hace el cobro de colegiatura. En este caso, por ejemplo, las inscripciones, que nada más es lo que se debe de pedir. Cabe mencionar de que cuando eso de las dichosas cobros de las cuotas escolares, que son por acuerdos también dentro de lo que es figurativamente el consejo interno de la escuela, o sea, la de padres de familia, pero eso es para sufragar necesidades extras, por ejemplo, aires acondicionados, el mantenimiento de estos, mayor limpieza por parte de lo que es contribuciones de ese tipo, reparaciones de último momento, porque al final y al cabo la escuela, si tiene algún tipo de reparación, pues el gobierno se supone que del dinero que se maneja de la recaudación de las inscripciones deben de tener un porcentaje para hacer reparaciones de pequeño cobro, y obviamente tener personal que limpie la escuela, o sea, conserjes o el departamento de limpieza. Entonces, muchas veces ese dinero que manejan es muy poco, y de lo que hacen es que manejan de estas famosas filtraciones. Eso es más bien interno. Ahora, si no te dejan entrar constitucionalmente, está mal, puesto que estamos hablando de que es un derecho a la educación, que no te la pueden rescindir simplemente por una cuestión administrativa. Pero desafortunadamente México se maneja de una ideología diferente, y desafortunadamente tenemos que aplicarnos al consejo. En cuestiones privadas, colegiaturas, colegios privados, pues desde el momento en que tú firmas un contrato de aceptación, pues estás aceptando todo lo que te venga pues, encima. Y pues ahí, si no te dejan entrar, es porque desafortunadamente tú lo estás permitiendo porque firmaste un contrato. Sí, obviamente ahí ya hubo un acuerdo de voluntades, ¿no? Tanto de la escuela como en este caso el padre de familia, ¿no? Obviamente de llevarlo a esa institución como lo acabas de comentar, Juan Carlos. O sea, al llevarlo a una escuela privada, pues tú de antemano sabes que tienes que pagar inscripción, mensualidades, etcétera, pero ya es un acuerdo, ¿no? Entre ustedes, ¿no? Pero sí, o sea, muchas veces no se cumplen todas esas expectativas de estos ingresos, ¿no? Que obtiene la federación. Porque acaban de mencionar ustedes, por ejemplo, en cuanto al alumbrado, las calles. Y sabemos que, por ejemplo, en las calles de Veracruz, ¿cuántos baches no hay en las calles? ¿Sí? Está lleno de baches, los que manejamos, sales a la calle y ya no sabes ni, tienes que andar esquivando los baches que están, pero sí al por mayor, ¿no? ¿Dónde está ese dinero que debería de cubrir esa parte, ¿no? Del beneficio público, ¿no? Es una contradicción, ¿no, maestro? ¿Eh? Es una contradicción porque supuestamente en teoría, como las calles son públicas, la federación se debe encargar de lo que es sufragar los gastos de lo que es
el mantenimiento de dichas carreteras, pero como estamos en municipios o estados, se supone que la cuestión estatal debe tener un presupuesto para hacer la reparación de dichos impuestos, y entonces se tira la bolita entre la federación y el estado, y esa circunstancia hace que ninguno de los dos quiera sufragar esos gastos porque no está dentro de su presupuesto. Aunque la ley municipal dice que cada estado tiene la obligación de darle mantenimiento a sus carreteras, a sus calles, no carreteras, calles, y lo que son las autopistas o carreteras las tiene que hacer la federación. Pero como muchas carreteras atraviesan ciudades, lo toman como si fuera del estado y no quieren hacer las reparaciones ponderadas. Cada municipio debe de tener esta reparación, pero eso es lo que yo entiendo por lo que cual no hacen esas reparaciones. Sí, se echan la bolita uno al otro, ¿no? Y ahí lo malo que los afectados, pues al final somos nosotros, ¿no? Pero bueno, regresando obviamente a nuestra fase del procedimiento fiscal, en la fase oficiosa, obviamente como estábamos comentando, ¿no? La autoridad no es la que va a empezar a guiarse por esos procedimientos para poder ver obviamente satisfacer esos gastos públicos, ¿no? Que se vaya dando el ingreso para esos gastos públicos. Y obviamente esto lo va a hacer en base a irle haciendo pues visitas domiciliarias, comprobación de impuestos a los contribuyentes, ¿no? Ahí va a ser donde va a empezar a, a- a ver las facultades como autoridad, ¿no? ¿Qué es lo que voy a proceder, ¿no? ¿Qué procedimientos voy a iniciar para poder, obviamente, recabar los impuestos, ¿no? Obviamente, eso es por parte de la autoridad. Y el siguiente punto, perdón, el siguiente punto, a ver, aquí tenemos obviamente la fase contenciosa del procedimiento. Y dice que se caracteriza por estar regida por el principio de dispositivo que consiste en que corresponda al afectado e iniciar a impulsar el procedimiento mediante una serie de actos jurídicos conforme a los cuales perdón, un acto del fisco cuando hay una oposición legítima entre el interés público, ¿sí? O sea, aquí ya el contribuyente, en este caso, pues ya se va a defender, ¿no? Del acto que se le está imponiendo, o sea, se va a defender a ver las pruebas, ¿no? Para obviamente poder subsanar esta situación, ¿no? En el momento que la autoridad ya le imponga a lo mejor algún crédito fiscal, sí, cuando ya ejerció sus facultades, pues al contribuyente le va a tocar defenderse, ¿no? Mandar las pruebas para que obviamente, bueno, se pudiera dar, poder subsanar esa situación, ¿no? Me estás poniendo un crédito de alguna omisión de ingresos, pues obviamente te compruebo que pues no hubo a lo mejor dicha omisión, o sí hubo, pero no totalmente, ¿sí? O sea, ya aquí me toca a mí como contribuyente defenderme, ¿sí? Me voy a defender de lo que tú me estás imponiendo, ¿ok? La garantía de audiencia. Eh, la audiencia dice que es una garantía de los requisitos que debe contener las leyes procesales en respecto al acuerdo con el espíritu que anima el artículo 14 constitucional, a fin de que la ley que establece un procedimiento administrativo satisfaga la garantía de audiencia. Debe darse oportunidad a los afectados para que sean oídos en defensa antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos, con la única condición de que se respeten las formalidades esenciales de todo procedimiento. ¿Quién me puede ayudar con el artículo de la Constitución para ver lo de la garantía de audiencia?
que dice, a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aun por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. En los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Ok, entonces, aquí está comentando obviamente que todo esto debe estar fundamentado por alguna autoridad, no debe ser solamente por mandato de autoridad donde se puede dar esto, ¿no? Antes de que me quieran privar de mis bienes, de mis posesiones, ¿no? Que tiene obviamente el particular, en este caso el contribuyente, ¿sí? Debe de haber un juicio por alguna autoridad, ¿sí? Que pueda en ese momento a lo mejor privarme de algún de mis bienes, ¿no? Pero obviamente debe estar fundamentado y motivado, ¿sí? Para que pueda proceder dicha situación. ¿Cuáles serían, por ejemplo, pregunto, las formas en las cuales las facultades, cuáles podría proceder a sus facultades la autoridad? ¿Qué me podría revisar o qué me podría encontrar la autoridad en cualquier momento? ¿Cómo se podría dar este caso? ¿Cómo, maestro? No le entendí. Sí, yo como autoridad, hijo, ¿cómo podría yo empezar un proceso administrativo? Sobre qué me podría yo ir en tu persona, hablando de contribuyente, para poder iniciar un proceso administrativo? Pues no sé, en llegado caso de que yo tenga ingresos que no los haya reportado y que tenga yo bueno, ahora con esta nueva ley, si supone que a ti te hacen depósitos arriba de cierta cantidad de dinero y no estás reportado como trabajador, pues a mí me podrían hacer la solicitud de que haga la aclaración de por qué estoy recibiendo dichas cantidades, y en efecto que diga por qué concepto. En llegado caso, como no los estoy declarando, pues obviamente también me multarían por no hacer la contribución correspondiente por ese dinero que estoy obteniendo. En un embargo, maestro. Ajá. Pero para que haya perdón, para que exista un embargo es porque antes hubo un procedimiento. ¿Sí? Te van a embargar porque a lo mejor ya tienes un crédito fiscal, se me ocurre de alguna revisión, de alguna auditoría, de alguna omisión de impuestos, ¿sí? No puedes llegar al embargo si no existe antes un procedimiento, ¿sí? Se me ocurre, por ejemplo, ahorita lo que comentó, por ejemplo, Juan Carlos, habla de los depósitos en efectivo. Creo que es lo que te referías, ¿verdad, Juan Carlos? Los depósitos en efectivos que obviamente va a empezar a revisar la autoridad, ¿no? Creo que está dando un tope, si no mal recuerdo, de 15,000 pesos, ¿no? Arriba de 15,000, obviamente, ya va a empezar a retener por medio de las instituciones bancarias el famoso IDE, ¿verdad? Que existió en aquellos años como en el 2008, creo, no mal recuerdo, el famoso IDE, ¿sí? En aquel entonces, si no mal recuerdo, empezó con un importe de 25,000 pesos, que obviamente después de los 25,000 pesos, como ya empezabas a pagar dicho impuesto, pagabas un 2%, se empezó con un 2%, y de ahí bajó a la base, en este caso lo que comentó Juan Carlos, a los 15,000 pesos, pero el impuesto subió al 3%, no es lo que se pagaba del famoso IDE. Ese impuesto obviamente lo hacían o el que fungía como retenedor eran las instituciones bancarias.
En el momento que Juan Carlos le llegaba un depósito en efectivo o depósitos en efectivo y sobrepasaba dicha cantidad, en automático la institución bancaria le hacía la retención, ¿sí? Le hacía la retención de dicho impuesto y obviamente lo declaraba al sistema de administración tributaria. Y decía, Juan Carlos, durante el mes de octubre obtuvo ingresos, depósitos en efectivos por 30,000 pesos, de los cuales 15,000 pesos por el 3%, y aquí te va lo que yo le retuve a Juan Carlos, ¿sí? Entonces, obviamente, la institución bancaria le informaba al SAT, ¿sí? De las retenciones que había hecho por este impuesto, el impuesto por los depósitos en efectivo. Si Juan Carlos era un contribuyente de alguna actividad, de algún régimen tributario, llámese actividad empresarial, llámese honorario, llámese arrendamiento, o persona moral, ¿no? Porque también obviamente fungía o afectaba a las personas morales. Ese impuesto que la institución bancaria le retenía por esos depósitos en efectivo, ese famoso IDE, obviamente esos contribuyentes lo podrían acreditar contra el impuesto sobre la renta, ¿sí? Me podría servir como retención, ¿sí? Me lo descontaba yo en el impuesto sobre la renta. Pero, ¿qué pasaba, por ejemplo, con Guadalupe? Que a lo mejor Guadalupe no tenía ninguna actividad, ¿sí? Guadalupe a lo mejor no tenía o no existía en la base de datos del SAT, y obviamente a Guadalupe le retenían ese impuesto y dice Guadalupe, ¿y ahora yo cómo le hago? ¿Yo contra qué me lo acredito si yo no tengo ninguna actividad? ¿Sí me explico? O sea, los que tenían la actividad pues tan siquiera podrían acreditarlo con sus propios impuestos y obviamente pues nada más pagarían sus diferencias. El problema obviamente era para aquellos que no estaban tributando en ningún régimen y obviamente esos pagos ya se quedaban como definitivos, ¿sí? El SAT ya no se los iba a regresar, ¿verdad? En aquellos entonces, si no mal recuerdo también, se dio mucho por los negocios informales, ¿sí? No sé, se me ocurren los vendedores de Callejón de Reforma, no sé, Tepito, que obviamente esa gente, pues yo creo que depositaba su dinero en efectivo en sus cuentas bancarias y pues no pasaba nada, o sea, pues no pagaban ningún impuesto porque pues no estaban, no declaraban, etcétera. Y obviamente fue una forma de la autoridad, pues, de cobrar una parte de un impuesto que al final se estaba yendo, ¿no? Que fue como una estrategia en ese entonces para poder agarrar a los comerciantes informales, ¿sí? Entonces, obviamente, en aquel momento también, si alguien tuvo la experiencia, lo comentan, iban los de Hacienda ahí a los negocios ahí de Reforma, etcétera, a empezar a registrar a esos contribuyentes, ¿no? A empezarlos a registrar para que existieran en su base de datos y obviamente a partir de ahí tenerlos amarraditos, ¿no? Tenerlos aquí como que controlados, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasó en ese momento en ese impuesto. Y muchas veces, como comentaban en esos casos, decían, pues yo creo que como que nos iríamos a la antigüedad, ¿no? Y decíamos, pues yo creo que mejor voy a hacer como la abuelita, ¿no? Guardar el dinero en el colchón, pues para que no pague impuestos, porque si lo deposito en mi cuenta bancaria, sé que en automático me van a hacer la retención de impuestos. Juan Carlos, ¿te tocó a ti algo de eso que estoy comentando? No, ¿No te tocó? no, afortunadamente no. Pero no escuchaste a lo mejor las historias esas o los comentarios al respecto de lo que pasó en ese entonces. Bueno, hablando figurativamente, sí soy viejo, pero no tan viejo. Por otro lado, Ya, dijera el Derbez, ya me humillaste, ¿verdad?
No, 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 no. O sea, figurativamente, Acabas de herirme, Juan Carlos, ¿eh? no, 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 o sea, no con esa intención. A lo que voy es que a mí, por lo general, en esas cuestiones de prestaciones todavía no me pasó. Estamos hablando que eso fue a mediados de los 90, los 2000, que fue cuando fue a empezar, cuando el SAT ya se puso más bien las pilas, o bueno, no se puso las pilas, más bien, con la nueva reforma que había aplicado en ese momento. Lo que sí me recuerdo vagamente en ese aspecto era que yo estaba apoyando a un, a un carpintero. Ajá. Tenía, y a él sí le cayó Hacienda, le llegó para hacerle el famoso registro. La invitación primero de que se hiciera el registro, que no iba a pasar nada, que nada más era para tenerlos, para tener una idea de cuántas personas estaban trabajando en esa rama y qué tipo de industria y todo ese detalle. Y después, cuando ya estaban inscritos, porque así les manejaron en principio, ¡pum!, les cayó luego las informalidades, que ya Ajá. fue cuando agarraron y empezaron a meterle que, pues, ¿cuántos trabajadores tienes? No, pues tienes tantos, ok. Y ya después empezaron a meterles que el seguro social, que los impuestos por esto, que por aquello y por el otro. O sea, básicamente primero fue una invitación para que te unieras. Y ya cuando ya tenían casi un 60% fue cuando ya empezaron a meterle a ellos los apercibimientos de que tenían que darse de alta el seguro social a los trabajadores. O sea, SAT le mandó a Seguro Social y se mandó a otras entidades y empezaron a hacer las solicitudes de que se hicieran inscripciones. Y ya cuando estaban inscritos, si tú no te dabas de alta, pues como un micronegocio, porque anteriormente existían los micronegocios, te multaban. Ajá. Me tocó todavía ver ese detalle al dueño de la carpintería. Le dijeron, no, no pasa nada. Y después le empezaron a hacer, no, pues usted tiene entradas tanto con las compradas, todo eso. Le empezaron a pedir lo que eran las facturas de todo lo que compraba, del material que tenía. Al principio lo que tú tenías, pues no te lo manejaban, pero ya después todo lo que comprara ya le pedían facturas. Y ahí sí fue cuando empezó la reventadera para todos los contribuyentes. Así es. También pasó en aquel entonces, digo, a lo mejor no directamente les tocó a ustedes, pero a lo mejor sí al primo de un amigo, ¿verdad? Les llegaban las cartas, invitaciones por parte del SAT y decía, a ver, Alberto Lara, en el mes de septiembre tuvo un depósito de 200,000 pesos, en octubre de 100,000, en noviembre de tanto, y usted por el 30%, usted le debe al fisco tanto, ¿sí? Obviamente, muchas veces, ¿qué pasaba? Y yo creo que sigue pasando, ¿verdad? Porque después somos muy cabezones. Pasa que el amigo, la amiga te dice, a ver, Guadalupe, mira, me va a depositar mi canchanchan, un dinerito y pues la verdad no tengo tarjeta, no sé si me puedes prestar tu tarjeta bancaria para que ahí me deposite, bla, bla. Y pues Guadalupe, siendo buena amiga, dice, ah, pues sí, no, no hay problema, te presto la tarjeta. Le depositaban a Guadalupe y obviamente después venía el SAT, ¿no? Con esa carta de invitación diciendo a Guadalupe, es que tiene usted un depósito de tal fecha, de tal cantidad, de tal cantidad. Y lo mismo pasaba, ¿no? Le fincaban un crédito fiscal la autoridad, ¿sí? Por un dinero que le habían depositado a su cuenta bancaria. Y que decía Guadalupe, oye, pero si eso no era mío, ¿no? Pues es que era de una amiga, que no sé qué. Bueno, entonces habría que aclarar, ¿no? Que realmente ese dinero no era de Guadalupe. ¿Por qué? Porque si no, pues obviamente el SAT lo considera un ingreso omitido, ¿sí? Entonces, fueron también de las circunstancias que existieron en su momento. Yo creo y espero que a partir de ahí, pues mejor le digo a mi amigo, a mi amiga, no tengo tarjeta, está bloqueada, está cancelada, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para no caer en eso, ¿no? En que por ser buenas gentes, buenas personas, las prestamos y después se nos viene el SAT encima, ¿sí?
No sé si a alguien le tocó también escuchar de esas famosas cartas de invitaciones que mandó el SAT en su momento. Yo sé que todos son jóvenes, ¿verdad? Pero bueno, no sé si a lo mejor les platicaron. Sí, o sea, son las cartas de aclaración que se manejaban, eso sí, sí lo vi yo. Luego te decían, oye, tuviste 30,000 pesos en esta, hiciste un depósito de 30,000 pesos. ¿De dónde quisiera que se hiciera usted la aclaración correspondiente antes de que usted tenga algún tipo de multa? Se manejaban primero la invitación para que hicieran la aclaración. Pero bueno, eso fue al principio cuando todavía estaba de recién ingreso esa ley. Hacían aclaraciones. Ya después sí te metían la multa como fuera. Sí, ya te lo consideraban un crédito fiscal. Y obviamente pues ya le debías al fisco en su momento, ¿no? Por todas esas situaciones que se fueron dando, por todas esas situaciones de los famosos depósitos en efectivo, que obviamente hoy por hoy regresan, ¿no? Esos depósitos en efectivo regresa ese impuesto. En su momento también, si no mal recuerdo, a la par del IDE, empieza el YETU. No sé si se escucharon de ese impuesto famoso que existió, el YETU. Bueno, pues también existió ese impuesto que obviamente eh, quedó por lo que antes se llamaba el 2% al activo, ¿sí? Desaparece el 2% al activo y obviamente nace ese famoso impuesto, el YETU, Impuesto Especial sobre la Tasa Única, ¿sí? YETU. Eh, Son impuestos que obviamente después igual a la par del IDE se derogaron y ahí quedaron ya en el recuerdo nada más, pero bueno, no hay que dejar de comentar porque son impuestos que realmente sí existieron en su momento. A ver, continuamos. Perdón, ibas a leer creo que el, este, el de garantía de audiencia, ¿verdad? Juan Carlos, ¿lo ibas a leer? ¿O lo leíste? Sí, el 14 sí, sí lo leí. ¿Me lo puedes volver a leer, por favor? A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios de orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía, aún por mayoría de razón, pena que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al derecho de que se trata. Ah, ok, sí, sí, ya recordé, gracias. Aquí obviamente estamos viendo ahorita los tipos de procedimientos que tenemos. Procedimiento de verificación, procedimiento de aclaración, el procedimiento de evaluación de bienes, procedimiento en materia aduanera y de comercio exterior, procedimiento para premiar la presentación de declaraciones o avisos, procedimiento de comprobación de cumplimiento, procedimiento para determinar la contribución, procedimientos para comprobar infracciones administrativas y de imposición de sanciones y procedimientos administrativos de ejecución. Obviamente todos estos los da la autoridad, ¿no? Procedimiento de verificación. ¿Qué podría verificar la autoridad o qué nos podría verificar?
Se me ocurre que me podría verificar mi domicilio fiscal, ¿verdad? El domicilio sería un procedimiento que podría tener la autoridad, verificar mi domicilio. Procedimientos de aclaración. Muchas veces tenemos aclaraciones al SAT y obviamente lo hacemos por el portal, ¿no? Hoy por hoy lo hacemos por el portal. Ahí mismo ponemos alguna aclaración, ¿sí? Como decir, un buzón de quejas y sugerencias. La autoridad tiene también para hacer alguna aclaración hacia ellos. El procedimiento de evaluación de bienes. Obviamente los bienes, ¿no? Con que cuenta la empresa, verifica que realmente tengan sus precios reales, ¿no? Muchas veces los bienes de los contribuyentes están a valor histórico, ¿sí? A valores históricos. Entonces, a lo mejor se me ocurre que no están revaluados, ¿no? Hay que revaluarlos, obviamente actualizarlos para tenerlos a un valor presente. ¿Cuál sería la forma en que podrías revaluar tus activos y tus bienes, chicos? ¿En una auditoría? ¿Cómo? ¿En una auditoría? Ajá, pero no, hazte cuenta, Alberto, que tenemos nuestro balance general. En nuestro balance general, obviamente, sabemos que tenemos el activo, el pasivo y el capital. Los activos, obviamente, los tenemos a valor histórico, ¿sí? A precio de adquisición o el famoso MOI, ¿verdad? Monto original de la inversión. ¿Cómo lo revaluarías esos activos en tu contabilidad, obviamente? Maestro, como un perito en esa materia o algo así. Sí, se podría dar también de esa forma, pero hay una forma directa, o sea, que manejamos, bueno, que manejan. Auditoría, no, maestro, tienes que hacer una auditoría en cuestiones de tus activos y valorarlos entre los activos sustentables y los no sustentables, ¿no? Lo que son la merma que luego tienes, o eso es para manejar qué es lo que todavía es funcional y todavía puede ser manejado como activo. O sea, los inmuebles, los escritorios, todo este detalle. O sea, también deben tener un orden auditable para esa cuestión. Ajá, sí, también podría ser de esa forma, Juan Carlos, pero la más directa sería traerlos a valor presente, como les había comentado, pues obviamente actualizarlos con los famosos INPC, ¿no? Hay que actualizarlos con los famosos INPC para que tengan una revaluación. ¿Qué es el INPC, muchachos? INPC. INPC. INPC quiere decir Índice Nacional de Precios al Consumidor. Esos INPC, esos factores de INPC, muchachos, se van a actualizar en base a la canasta básica, ¿sí? Por la inflación, obviamente, que existe en nuestro país, ¿sí? Esos obviamente se van a dar mes con mes. Se publican obviamente en el diario oficial a más tardar el día 10 del mes siguiente posterior. Es decir, un ejemplo, el NPC del mes de enero se publica a más tardar el día 10 de febrero. El de febrero a más tardar el día 10 de marzo, ¿sí? Entonces, esos se van publicando en el diario oficial y obviamente me van a servir para actualizar mis activos. Eso los ocupamos, por ejemplo, en nuestras depreciaciones. Cuando nosotros tenemos activos fijos en nuestra empresa, para efectos fiscales, para efectos de deducciones autorizadas, tenemos una cuenta en el artículo 25 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Dentro de deducciones tenemos un rubro que se llama inversiones. En ese rubro de inversiones vamos a tener las depreciaciones, ¿sí? Ya ven que el fisco no me permite deducir al 100% un activo fijo. Si yo compro un automóvil con cierto valor,
No me dice, te compraste un automóvil de 300, pues dedúcelo al 100% y disminúyelo de tus ingresos y paga y disminuye tus impuestos. No, la autoridad para efectos de activos fijos lo único que te dice, los vas a poder deducir, pero solamente en base a los porcientos máximos que maneja la propia ley, ¿sí? Si no mal recuerdo, están entre el artículo 31 de la ley. Ahí a partir de ahí empieza lo que se refiere a las inversiones, ¿sí? Ahí te dice los porcentajes máximos. Creo que los porcentajes máximos te lo dicen el 34. ¿Del ISR, maestro? Fija, de la ley del Ok. impuesto sobre la renta. Ahí nos menciona los porcentajes máximos que me va a permitir la ley de deducción, ¿sí? Ahí me dice. También en ese mismo artículo nos dice eso que les comenté de actualizarlo, ¿no? ¿Cómo lo voy a actualizar ese activo fijo, ¿sí? Porque obviamente tenemos que traerlo a valor presente, ¿sí? Pero bueno, es una forma obviamente de poder actualizar dichos impuestos. Y eso se dio por el comentario que les hice en cuanto a la revaluación, ¿sí? A ver, a la evaluación de bienes. Otro punto me dice el procedimiento en materia aduanera y de comercio exterior, ¿sí? En materia aduanera y comercio exterior, obviamente la autoridad va a verificar que realmente existan los pedimentos aduaneros, ¿no? Porque estamos hablando de comercio exterior, que existan los pedimentos aduaneros para, obviamente, para la importación de mercancías, porque obviamente lo que más se da aquí es la importación de mercancías. ¿Qué sucede, muchachos, si yo traigo, por ejemplo, un bien del exterior? Si yo voy a importar un activo fijo, por así decirlo, del exterior. Vamos a poner un ejemplo. Si yo compro un auto en el extranjero, no sé, se me ocurre, a un valor de 500,000 pesos, en un país obviamente que no existe el famoso IVA. Saben que el IVA como casi es muy característico de los mexicanos, ¿verdad? Yo adquiero ese automóvil en el extranjero. ¿Qué sucede con ese automóvil en el momento que entra a territorio nacional? ¿Qué sucede? Bueno, pagando o no pagando el impuesto que debe de pagar, ¿no? Tiene que pagar un impuesto sobre la cuestión ahora sí de la posesión. Y tiene y tiene que regularizarse, pero muchos carros como tal no tienen esa regularización, ¿no? Es por eso que existen los dichosos carros chocolates, que ahorita ya con la nueva ley se van a regularizar. Pero principalmente, hijo, hablando en general de las mercancías que entran a nuestro territorio nacional, pues sabemos... Tiene que pagar un impuesto. Es correcto. De exportación por la cuestión del producto. Así es, los famosos aranceles, ¿no? Los impuestos arancelarios. En el momento que ese automóvil entra a territorio nacional, pues obviamente, como lo dijo aquí el compañero, tenemos que ver los impuestos arancelarios, ¿no? ¿Cuánto va a pagar ese automóvil por entrar a territorio nacional? El impuesto que se le va a fincar a ese vehículo, por un lado. Por el otro lado, en el momento que entra a territorio nacional, en automático va a pagar el famoso impuesto al valor agregado, ¿sí? Por eso les comenté, a lo mejor en el país donde yo adquiero ese bien no existe dicho impuesto. Pero ya nada más con entrar a territorio nacional, en ese momento le vamos a aplicar el porcentaje del IVA, que ¿cuánto es hoy por hoy? El IR. IVA. El 16%, ¿no? Es correcto. Entonces, al entrar ese automóvil a territorio nacional, en automático va a pagar el 16% de IVA, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a verificar la autoridad, ¿no? Que ese bien de importación cumpla con todos los requisitos, como dijo primero el compañero Juan Carlos, el arancel, ¿no? Que se pague el arancel por esa importación de dicho bien.
también el otro impuesto que te debería de pagar a la hora de que entra en territorio nacional, obviamente es el IVA, ¿sí? Ese IVA, obviamente, Maestro, mándeme. entonces, ¿cuál es el beneficio de que lo compren en otro país? Pues porque en el otro país pues, es un vehículo que a ti te gustó, que tiene las características que a ti te llamaron la atención, ¿no? El lujo. Sí, porque obviamente vas a comprar un O vehículo. sea, al final del día, llegando aquí, aunque no lo hayas comprado aquí, vas a pagar lo que las leyes de aquí establecen. Es correcto, hija, es correcto. Correcto. Y se podría decir que injusto, ¿no? Porque, oye, pues yo lo compré allá porque me costó 500, ¿no? ¿Cómo es posible que esos 500, nada más por entrar en territorio nacional, se van a volver, perdón, 700, por así decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al entrar en lo que estábamos comentando, nada más hablando de los impuestos arancelarios, ¿sí? Ahora, imagínate, hija, que tú vives en la Ciudad de México. Entonces, el vehículo entra aquí a tierras veracruzanas, sí, por la aduana, pero obviamente tú vas a contratar a un agente aduanal, porque obviamente es el que se va a encargar de hacer toda la logística, sí, con la aduana, checar pedimentos, los aranceles, como te dije, los impuestos, hablando del IVA, y obviamente él se va a encargar, hija, para que ese vehículo llegue a tu domicilio fiscal, que es en la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, tú contactas al agente aduanal y te dice, a ver, hija, pues yo te voy a cobrar de mis honorarios 20,000 pesos, vamos a suponer, ¿ok? Entonces, él se va a encargar, obviamente, de que el vehículo, pues, pague los aranceles, obviamente que se va a pagar el IVA, obviamente, dice, bueno, si el carro, el vehículo llega aquí a tierras veracruzanas, pues yo se lo tengo que enviar a mi cliente a la Ciudad de México. Pues voy a contratar un flete, ¿verdad? Porque ¿en qué lo voy a llevar? ¿Sí? Contrato un flete y obviamente también, por consiguiente, ¿qué va a pasar? Pues voy a Costo contratar, adicional. ajá, voy a contratar también un seguro. ¿Por qué? Porque la mercancía te llega a tu domicilio. Imagínate que en medio camino se lo roban, ¿no? Entonces también voy a contratar un seguro. Entonces, el agente aduanal te va a decir, a ver, señorita, me tiene que pagar tanto de arancel, tanto es del IVA, tanto es del flete, tanto es del seguro y tanto es de mis honorarios, ¿sí? Entonces, en automático te dice el agente, esto más eso son 200,000 pesos, pongamos. Tú agarras obviamente y le vas a hacer la transferencia a ese agente aduanal por los 200,000 pesos. Y ya él se va a encargar de toda la logística, de todos los pagos que debe de hacer para que ese vehículo llegue intacto a tu domicilio fiscal, ¿sí? Pero obviamente le va a aumentar el valor a tu vehículo, porque imagínate, hija, que tú en la factura del extranjero, pues nada más decía 500,000 pesos, ¿sí? Entonces, las leyes, y hablando precisamente de este artículo 34 que te comento de la ley de impuestos sobre la renta, ahí te dice que el valor del bien va a ser el precio de la factura más lo adicional, ¿sí? Lo adicional. Te lo busco bien si quieres ahorita para que quedemos más claros en qué artículo es. Yo hice que en el 34, pero a ver, ahorita lo salimos de dudas precisamente de esto, ¿sí? Mira, creo que está en el 31, hija. Ya con el otro nuevo impuesto, ¿no? De artículos de lujo, también esos impuestos que tienes que pagar. Así es el 31, hija, en el segundo párrafo. A ver si lo tienes por ahí para que le demos una leidita, hija. Sí. A ver, hija, ¿nos ayudas? Dice que comprende el monto original de la inversión. El monto original de la inversión comprende además el precio del bien, los impuestos efectivamente pagados con motivo de la adquisición o importación del mismo, a excepción del impuesto al valor agregado, así como las erogaciones por concepto de derecho, cuotas compensatorias, fletes, transportes, acarreos, seguros contra riesgos en la transportación, manejo, comisiones sobre compras y honorarios, agentes aduanales, y tratándose de las inversiones en automóviles, el monto original de la inversión también incluye el monto de las inversiones en el equipo de blindaje. Sí, revísale.
O sea, en sí tú, cuando tú registres en tu contabilidad ese vehículo, no lo vas a registrar en 500, ¿sí? No, Porque le vas a adicionar todo eso que estás todos los gastos pagando. que te generó. Perdón. Lo que sí, ojo con lo que te dice este artículo, hija, dice, excepto el impuesto al valor agregado. Ese no lo consideres como valor del bien. ¿Por qué creen ustedes que te dice que ese no lo consideres como valor del bien? ¿Por qué creen? ¿Cuál creen que sea la razón por la cual la autoridad te dice, eso no lo consideres como valor del bien? ¿Cuál creen que sea la razón? No, no sé. Porque obviamente este impuesto lo vas a acreditar, ¿sí? Obviamente tú tienes tu negocio, hija, tu empresa, si es persona moral, o tu actividad empresarial, si eres persona física. Entonces, cuando tú como contribuyente, sea persona física o sea persona moral, tú determines el IVA a pagar por tus ingresos, por tus ventas, menos el IVA de tus gastos y compras, dentro de los ingresos, perdón, dentro de las deducciones de gastos y compras, ahí vas a acreditar el IVA de importación. Y obviamente ya nada más vas a pagar la diferencia. ¿Sí me explico? Porque ahí lo vas a acreditar. Por eso es que te dice, no lo consideres valor del bien, porque te va a servir para acreditar en tu propio impuesto. Hablando obviamente del impuesto al valor agregado. ¿Sí? Esa es la razón por la que te dice, este no lo consideres. Considera todo lo demás para que el bien llegue a tu domicilio fiscal. ¿Sí? Y obviamente les puse el ejemplo del vehículo, ¿no? Y ya aprovechando que estamos aquí para que ya no nos quede como comentario, hija, si me quieres leer el artículo 36, porque este sí es interesante, para que ahí lo consideren, no nada más. Y si me ayudas con el 36. Reglas de la deducción de inversiones. Sí, por favor. Dice, de la deducción de inversiones se sujetarán a las siguientes reglas. Reparaciones y adaptaciones a las instalaciones. Primero, las reparaciones así como las adaptaciones a las instalaciones se consideran inversiones siempre que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo. En ningún caso se considerarán inversiones los gastos por concepto de conservación, mantenimiento y reparación que se eroguen con el objeto de mantener el bien de que se trate en las condiciones de operaciones. Y después dice inversiones de automóviles. Segundo, las inversiones de automóviles solo serán deducibles hasta por el monto de 175,000 pesos, tratándose de inversiones realizadas en automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como los automóviles electrónicos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor adicionado por hidrógeno. Solo serán deducibles hasta por un monto de 250,000 pesos. Ok. Eso es muy importante porque ahorita, por ejemplo, en el ejemplo que acabamos de poner, hija, de que tu automóvil te costó 500,000 pesos. Entonces dice la ley, pues aunque te haya costado 500,000 pesos, yo nomás te autorizo 175. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces las empresas lo que hacían era comprar muchos vehículos, ¿no? Le compraban hasta la suegra, aunque no la quisieran, ¿verdad? Le compraban vehículos a la suegra para poder deducir, ¿sí? Y vehículos, como lo que estamos hablando, no vehículos como los que tenemos nosotros de 100, de 200, ¿verdad? Vehículos ya de 500, de 1,000,000, obviamente. Y obviamente lo hacían las empresas como tipo de estrategia fiscal para poder deducir y pagar menos impuestos. Entonces, ¿qué te dijo la autoridad? Alto con eso.
¿sí? Dice la autoridad, ok, ¿quieres comprarle vehículos a los juniors, hasta el perro le compraban vehículos? Entonces te dice, bueno, solamente te voy a permitir hasta 175,000 pesos, ¿sí? Entonces, esa fue la razón. Mándeme, hijo. Yo recuerdo mucho de ese detalle porque en la Audi así te hace. O sea, Ajá. la Audi te dice, ¿sabes qué? ¿Quieres comprar un coche? Ok. Ya ve que la marca Audi, los coches son generalmente arriba de los 400,000, 600,000, 700,000 pesos, hasta 1,000,000 de pesos. Ha costado como 950,000 pesos un coche. Ajá. Y lo chistoso de eso es que, por ejemplo, cuando a ti te hacen la invitación para lo que es el coche, te comentan que ellos te pueden manejar la cuestión, te preguntan, oye, ¿eres empresario? No, sí. Ah, ok, mira, perfecto. Vamos a hacer esto, te voy a meter la mensualidad concepto de renta. Y así tú la vas a deducir de impuestos. Porque como es un artículo que estás utilizando como no como tu bien, sino como que lo estás rentando, aunque la factura salga a tu nombre y todo eso, vamos a manejártelo como un concepto de renta. Y como es un auto rentado, se supone que te da entrada para que sea deducible de impuestos, porque obviamente estás usando un servicio. Y obviamente ese servicio se hace así y ya se maneja. Y sí, recuerdo ese detalle, o decían, manéjalo como factura para concepto de que el producto lo vas a meter como activo. Aunque no esté en la propiedad, se maneja como activo y se es deducible de impuestos. Eso sí, recuerdo esos detallitos. Sí, de hecho, hijo, precisamente a raíz de todas esas situaciones que existían en cuanto al valor del activo, hijo, nació lo que es el arrendamiento financiero, que yo creo que es a lo que te vas a referir, el arrendamiento financiero, ¿no? En el cual obviamente te daban el vehículo y obviamente ibas pagando, pues, lo que es, bueno, los que pagamos un financiamiento de un automóvil, ¿verdad? Que pagamos la letra mes con mes. Entonces te decía, mételo como arrendamiento financiero, entonces para que lo puedas deducir al 100%, ¿sí? Entonces, cada mensualidad, obviamente, que tú vayas dando, que tú fueras dando en este tenor que es el arrendamiento financiero, lo podías deducir, ¿sí? Y como dice el compañero, ahí no te importaba si fuera el límite de 175, porque no lo metías como una deducción de inversión, sino lo metías como arrendamiento, ¿sí? Lo metías como un gasto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Matabas dos pájaros de un tiro, porque por un lado deducías la renta del automóvil, y por el otro lado, pues acreditabas el IVA, ¿no? Que sabemos que el IVA es en base al flujo de efectivo, ¿no? En base a lo pagado. Lo realmente pagado es lo que me va a servir para efectos de IVA. Entonces, esa era una muy buena estrategia para poder deducir los automóviles. Después de que sale esta limitante del artículo 36, donde solamente te permitía hasta 175. Y así lo deducías todo. Es correcto, Juan Carlos, ¿verdad? Que obviamente este arrendamiento financiero tenía la opción de compra, ¿no? Ya después de haber terminado el contrato de este arrendamiento, el cliente, el contribuyente o cliente, tenía la opción de quedarse con el bien, ¿sí? Ya después de que terminaba el contrato, decía, bueno, ya terminó el contrato, ya nada más dame 20,000 pesos, por así decirlo, ¿no? Y ya el bien ya era tuyo, ¿no? Perdón. O te decían, o si no, pues te damos otro nuevo y volvemos a empezar, ¿no? Ya era opcional, ¿sí? Era opcional esta situación para que tú pudieras deducir al 100%, ¿ok? Continuamos entonces. Procedimientos para premiar la presentación de declaraciones o avisos, ¿sí? Obviamente eso por parte de la autoridad, ¿verdad? A premiar la presentación de declaraciones o avisos. Pues eso se está dando creo que hoy por hoy, ¿no? ¿Quién no sabe, por ejemplo, las famosas notificaciones de impuestos, ¿verdad? Que nos llegan a nuestro domicilio. Primero te llega como que se le invita a cumplir con sus obligaciones,
El sistema de administración tributaria ha detectado que con fecha 30 de octubre usted no tiene presentado las siguientes obligaciones. Impuestos sobre la renta de personas morales, impuesto al valor agregado, retención por salarios, etcétera. Te llegaban unas cartas invitación, ¿no? Como que te estoy recordando que no has presentado. Bueno, pues hasta ahí no pasaba nada, ¿no? Me estaba como que diciendo, nada más recordando en el oído que yo no había presentado algún pago provisional, alguna declaración anual. Pero agárrense cuando ya te llega como requerimiento, ¿no? Ya te requiero, ¿no? Te estoy requiriendo el siguiente pago provisional. Ya te decía lo mismo, el ISR, el IVA, ¿verdad? Te llegaba obviamente primero el citatorio, ¿no? Con fecha hoy te traigo un citatorio, no está el representante legal, bueno, venimos mañana, ¿no? Te dejaban nada más un citatorio para que se presentara el representante legal al día siguiente. Y obviamente al día siguiente ya te llevaban el requerimiento de las obligaciones omitidas, ¿sí? Te llegaba la autoridad con ese requerimiento. ¿Qué pasaba? Si en el momento que la autoridad te requería esa obligación y no la habías cumplido, ya eras acreedor a una multa. En el mismo requerimiento te decía, le damos 15 días para presentar dicha omisión, bla, 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 bla. Pero si después de esos 15 días también por flojera, por lo que gustes o mandes, no presentabas esa obligación, ahí nos llegaba la siguiente multa, ¿sí? Obviamente las multas no es que fueran baratas, pero bueno, eran de entre 800 pesos, 900, creo que por mucho, por cada obligación. Y hasta ahí decías, bueno, pues ya son 9 por 3, 22, 2,700 de multas por no haber presentado ese pago provisional de dicho mes. Y chin, porque pues, la primera multa y por no presentar a los 15 días la siguiente. No pasaba nada. Por así decirlo, ¿no? Todavía estaban las multas como que aceptables, ¿sí? Estaban aceptables todavía en ese momento, ¿no? Pero ¿qué pasa hoy por hoy con las multas, muchachos? ¿Qué pasa con las multas hoy por hoy? Díganme. Son exageradamente altas, ¿no? No, es que me dejan andar sin calzones, hijo. Nos dejan sin calzones. Imagínate la multa. 14,230 por obligación. Y si me están requiriendo ISR, me están requiriendo IVA, me están requiriendo salarios, tírale cuánto es 14,230 por 3. Ahí tenemos por aquí una calculadora que por aquí debería de haber. Si lo encuentran por ahí, ¿ustedes cuánto les da eso? 42,690. Imagínate, hija. Pero maestro, esto se debe también a que nosotros somos dejados, el pueblo mexicano es dejado. ¿Por qué? Porque anteriormente agarraban y te decían, no, pues son, bueno, pero creo que al principio eran como 450 pesos lo que te estaban quitando. Dice, bueno, es que debo 35,000 de 400 pesos, pues lo pago. Y así se iba dentro de 6 meses y te volvían a requerir, pero ahora ya venía de 800. Y, bueno, pues ya, y así se lo llevaban. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que como las multas eran, como decirlo de cierta forma, mínimas, pues la gente prefería pagar la multa a estar dando las vueltas. Ya cuando la multa ya había subido cierta cantidad, pues ya decía, no, pues ahora sí ya voy a tener que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que mucha gente se daba en esa ideología de manejar ese concepto de que pues, no pasa nada. Y ahorita, pues ahora con esto que hicieron, recrudecieron las multas y ahora ya las multas son arriba de 40,000, 60,000, 57,000 pesos. Porque ya hay amenaza de que te pueden embargar la propiedad, entonces ahora sí todo el mundo quiere cumplir. Pero sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, hijo, pero sí se me hace exageradamente, ¿no? O sea, yo entiendo que a lo mejor le hayan puesto al doble si tú quieres, ¿no? Si costaban 800 a 1,600, no sé, se me ocurre.
Pero Pero subir, esto es lo mismo, la base de la misma circunstancia, maestra, porque cuando estaban así, si se dan cuenta, a mí siempre me ha gustado la materia fiscal. ajá, En lo principal, a mí siempre me ha gustado la materia fiscal. Y dentro de la misma circunstancia, si se dan cuenta, anteriormente la retribución fiscal que se manejaba aquí, por ejemplo, en palabras básicas, en el estado de Veracruz, en lo que es antes y después de estos cambios, reformas, la captación fiscal en cuestiones de multas y todo eso era demasiado alta, era más del 80%, hasta un 85% podía ser de lo que es la captación de multas. ¿Por qué? Porque las multas eran mínimas. Y el problema de esto es que había bastantes asuntos en cuestiones de que la gente no hacía la contribución. Y esto lo aplicaba mucho en las zapaterías, por ejemplo, del centro, que no hacían bien las exportaciones, o todo lo que sean los pequeños negocios. ¿Qué sucedió cuando empezaron a hacer la incrementación? Esas multas bajaron del 85, bajaron hasta un 30%. ¿Y qué es lo que sucedió? Que se pusieron en forma y obviamente hubo más ingresos. Eso también lo hacen también para cubrir las circunstancias de pues, los déficits que les hacen falta a los estados para poder cubrir ciertas atenciones. Ya ven como lo que están haciendo con el famoso parquímetro aquí en Veracruz, que supuestamente en teoría es un beneficio, pero al final de cabo no me puedes cobrar un impuesto por una calle que es pública, que es ilógico y obviamente es constitucional, dado que estamos hablando de que dentro de la misma dice que bueno, la ley lo dice, pero hay un punto muy importante que dice que el tránsito es libre, pero el estacionamiento no, y eso es privado, como quien dice, o se puede manejar en ese catalogar en ese punto. Pero es a la razón de lo mismo, es como el famoso impuesto del IVA, fue para sufragar en su momento lo que fue una olimpiada, no sé si fue la olimpiada o fue el, de la Copa Mundial, de la Copa, no sé, sí, México 86, si no me recuerdo, fue cuando fue esto, se incrementó el IVA nada más para poder sufragar los gastos de, no sé si fue lo de la Olimpiada o lo del Campeonato Mundial, pero uno de los dos, y se quedó. Igual que la famosa tenencia, que era, el IVA era para una cosa y la tenencia era para la otra, y al final de cabo se quedaron como impuestos permanentes porque les funcionó. pues sí, pero nos pasaron a arder a nosotros, ¿no? Bueno, es que desafortunadamente se dice que para que, por ejemplo, eso lo hicieron como una ley temporal, y uno como tal en principio debería de haber hecho un amparo o una protesta que si siguieran cobrando ese impuesto. Por ejemplo, ahorita en el aspecto de los coches, la tendencia, hubo conceptos de que se manejaban demandas y se manejaba la famosa tenencia cero, el cual, como tú amparaste esa cuestión por un cobro que era temporario y que se manejó y se dejó como ya permanente, tú podías hacer lo que era la famosa demanda de amparo constitucional sobre esa circunstancia, y el detalle es que tú ya no estabas exento de pagar tenencia. El único problema es que cuando tú vendías ese coche a un tercero, esa persona automáticamente al adquirir ese coche tendría que pagar todas las tenencias que en su momento a ti no te cobraron. Entonces, era un arma de doble filo. Eso sí me tocó mucho a mí ver esos detalles. Y yo tengo un tío que sí, así sometió una demanda por su coche, por la de la tenencia, y sí, hubo problemas porque no pagaba tenencia por el famoso, por el cochecito. El único detalle fue que cuando lo quiso vender, le dijeron que pues sí, que lo podía vender, nada más que el amparo nada más era para la unidad para su persona. Y la persona que lo comprara, como no tenía tendencia al momento de regularizarse, tendría que pagar todas las tenencias que no había pagado durante ese tiempo. Entonces, básicamente, si el coche costaba 80,000 pesos, por todo el pago de tenencias le restabas como 30,000 pesos, lo que obviamente tendrías que venderlo como 50,000, y la otra persona tendría que pagar la tenencia, entonces no convenía. Ya. Era un problema. Sí, sí. Pero bueno, al final de cuentas, termina uno como afectado, ¿no? O sea, Bueno, al final el contribuidor es el que siempre sale afectado de todas las impuestos. Ahorita con esta cuestión de lo de la reforma energética dicen que no nos van a afectar, pero van a quitar los subsidios. Entonces, en casas de economía baja, que
obviamente hay un subsidio un poquito más elevado que en lo que es una zona residencial o en una colonia, van a quitar y ahora todo el mundo va a pagar exactamente lo mismo por el consumo eléctrico. Entonces, fíjense que donde pagaban 60 pesos, 100 pesos, ahora van a pagar, no sé, 400, 500 pesos. Y donde antes pagaban 1,000 pesos o 5,000 o 800 pesos, van a pagar hasta 2,500 pesos. Eso es lo que la mayoría de la gente no entiende con esta famosa reforma. Ya. Pero bueno, esperemos no sé, digo, o sea, a mí, yo sigo con eso de las multas, sigo porque si bien estamos hablando ahorita de un ejemplo de un mes de 42,000, creo que comentó la compañera, imagínate si me requieren varios meses, ¿no? O sea, un mes como quieras, aunque es muchísimo, dices, bueno, pero fue un mes. Pero imagínate que esos 42,000 pesos sean de varios meses. ¿Cuánto tendría yo que pagar de nada más de multas? Y si a lo mejor no, quiero entender, ¿no? Que si no se presentó en su momento el pago, es porque no había liquidez, a lo mejor, ¿no? No quiere decir que así sea, ¿no? Pero a lo mejor no hubo liquidez y todavía le vas a unar todas esas multas. ¿Cómo le va a hacer el contribuyente? Bueno, en este caso, maestro, cuando el contribuyente no tiene, o sea, ¿cómo pueden, eso sí, lo que sí yo entiendo de ese punto que usted dice es algo infactible. O sea, si el contribuyente no se gana al mes 7,000 pesos y le vas a cobrar 42,000 pesos de multa, poniéndolo por simples analogías, ¿cuántos meses no va a cobrar para poder pagar la multa? O sea, Ajá. casi como que dice, se va a tirar casi 6, 7, 8 meses pagando de salario, casi como dice, medio año de salario para poder pagar una multa de una que usted está comentando. Y tiene razón, o sea, si gana 7,000 pesos al mes y le van a quitar 42,000 pesos de multa, ¿cómo va a comer? ¿Cómo la pago? Ahora, y estamos hablando nada más de una multa, hijo, pero si son 4 o 5 multas, son más de 200,000 pesos. Porque te están llegando multas así de a diestra y siniestra, no nada más dice, ah, pues te mando nada más la de septiembre, ¿no? No, te manda septiembre, te manda las anteriores del año pasado, no sé. Así le pasó a mi hermana porque tenía en la escuela que ella trabajaba, y es maestra, el contador de la escuela Los impuestos. no pagaba los impuestos. Entonces, imagínense que durante 6, 7 meses no pagó impuestos. Pero ella sí hacía las aportaciones, o sea, sí le hacían las deducciones. Ella sí tenía los documentos donde hacían deducciones. Entonces llegó un momento en que a ella le llegaban requerimientos, a cada mes le llegaba un requerimiento nuevo de lo que era el mes anterior y así, hasta que en llegado un momento se fue a hacer la aclaración y dijo, mira, es que yo sí hice los descuentos, a mí sí me hicieron los descuentos, pero la empresa, la institución, la escuela, por ejemplo, una escuela privada, no me hizo las deducciones, Pagó. pagó. No Yo pagó sí porque tengo las deducciones porque aquí está mi nómina. Entonces llamaron a la escuela y la escuela resulta ser que sí esa escuela tenían varios profesores que tenían ese problema y multaron a la escuela y casi la cierran porque pues, por culpa de ellos estaban haciendo esa deducción. sí, porque al final de cuentas tu hermana, pues ella cumplió, ¿no? Al retenerle como si ella hubiera pagado, ¿no? Simplemente que ella no le correspondía hacer el pago, ¿no? Porque obviamente que el retenedor, pues era la escuela, ¿no? Y era la escuela era la que está obligada a pagar, ¿no? No tu hermana. Bueno, en la justificación que me dijo el SAT es que decía que no, que aunque la obligación de la escuela decía las retenciones, ella tenía que verificar que dichas retenciones se hicieran efectivas en los pagos correspondientes. Y eso fue lo que, en llegado caso, es lo que maneja el SAT. O sea, el SAT para ganarle en esos aspectos es muy difícil. Yo ahora sí ya lo he visto en esos puntos y ahorita la verdad temo mucho
la circunstancia de que ahorita empezando el enero, pues ya todo el mundo tiene que tener su RFC. Por la nueva cuestión de que ahora todos vamos a tener que pagar impuestos sí o sí. Sí, la verdad sí está un poco muy estricta la autoridad, ¿no? En ese sentido, porque hablando de que he visto que dice hasta los de los chicos de 18 años tienen que tener su RFC. Oye, espérate, si a lo mejor el chamaco es estudiante, ¿no? No tiene ni para la escuela, ¿no? O sea, ¿cómo ya lo quieres ya tener incauto, ¿no? Como que ya quieres tener a tu presa ahí nada más para que en cuanto se mueva, caerle, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo se puede uno declarar en cero, ¿no? Sí, es correcto. Pero eso, pero eso, por ejemplo, lo va a hacer alguien que tiene un contador, que se lo haga, pero alguien que ni encuentra, o sea, ¿cuántas personas pues no presentan ni sus pagos? O sea, porque o no lo saben, o no tienen la tecnología, ¿sí? Para poder cumplir con dichas obligaciones. Y que al rato les llegue algún requerimiento de obligación. Porque no vamos tan lejos. Cuando empezó el famoso RIF, ¿qué decía la autoridad? Porque, o sea, había muchos anuncios que decía, no vas a necesitar un contador para llevar tu contabilidad. Oye, espérate, tienes que emitir CFDI. Dime tú si, por ejemplo, el taxista que anda ruleteando va a tener en su taxi la computadora, la impresora. A ver, Alberto, sí, ahorita le doy su factura. Espérame tantito. O sea, lo digo en lo personal, a veces ni yo sé usar una computadora, ¿no? O sea, como para que esos contribuyentes pudieran hacer un CFDI, pudieran presentar su pago provisional por ellos mismos. O sea, al final tendrías que ocupar al contador, ¿no? ¿Cómo lo maneja la autoridad en el sentido de que no necesitas un contador, tú lo puedes hacer solo? Oye, espérate. El problema es que si te equivocas, te multan por ese error. Ajá, si nosotros como contadores nos llegamos a equivocar, ahora imagínate a un contribuyente que no tiene ningún conocimiento. ¿No? Bueno, en teoría, supuestamente ahorita con esta nueva reforma dicen que la institución como tal ahora sí va a tener la obligación de proporcionar el apoyo para decir cómo se tiene que hacer las declaraciones. En este aspecto, me imagino que al momento de ampliar a todos estos, al darles de entrada a todos por el RFC, pues estamos hablando que también se está manejando la cuestión de que va a haber mayor personal, porque ahorita la entrada de declaraciones va a ser más amplia, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí, ya hay muchas formas de recaudar, ¿no? Por parte del fisco. Y no es que esté en contra, ¿no? De todas estas medidas que toma la autoridad, ¿no? Simplemente que sí se me están haciendo muy excesivas, ¿no? Muy fuera de lugar, o sea, imagínate que me llegue o te llegue una multa, Juan Carlos, por no haber presentado un pago profesional cuando que ese pago debió haber sido en cero porque no tuviste ingresos. Y tener que pagar, si no tuviste ingresos, y tener que pagar 42,000 pesos. Se me hace injusto, ¿no? Pues es que desafortunadamente no es que estas leyes como tal hayan sido impuestas de la nada, fueron aprobadas por nuestros representantes sociales, en este caso políticos y senadores, a los senadores y los diputados. Desafortunadamente, pues ellos dicen que pues, está bien, y en el momento de que ellos son, como son nuestros representantes populares, pues ellos dicen que sí, pues ya. Pues sí, claro, porque a ellos no se les hace caro 42,000 pesos porque lo tienen.
Pero los que no lo tenemos, no pensaron en el pueblo. Solamente pensaron en ellos mismos, en la economía de ellos. Siguiente punto dice procedimiento de comprobación de cumplimientos. Procedimiento de comprobación de cumplimientos. ¿Cómo se daría este punto? ¿Cómo creen que se daría este punto de procedimiento de comprobación de cumplimientos? Pues cuando se te hace la notificación de que tú debes de un pago, cuando va el notificador de decirte que debes tienes un atraso por una cuestión, en ese momento demuestras tu comprobante de pago de que efectuaste dicha contribución en su momento, o muestras el documento que te dan por parte de el requerimiento fiscal, o sea, el documento fiscal que es tu momento, o sea, el comprobante que das. O sea, ya sabes, cuando pagas, muestran lo que es el ticket de pago, donde hiciste el pago correspondiente a la institución. Ajá. Otra de las formas para procedimiento de comprobación de cumplimiento, yo creo que serían las famosas auditorías, ¿no? Ya sea de gabinete, ya sea visita domiciliaria, ya sea ahora las actuales, las electrónicas, ¿no? Sería alguna de las formas donde la autoridad podría constatar ese cumplimiento de obligaciones, ¿no? De alguna de esas formas lo podría hacer, ¿no? Obviamente con sus facultades que tiene para proceder en ese sentido, ¿no? Creo que sería lo más, certero, ¿no? La forma. Procedimiento para determinar la contribución. Procedimiento para determinar la contribución. ¿Cómo creen que se dé esto? ¿Cómo lo podrías hacer, Juan Carlos, como autoridad? Pues como usted lo comentó, o sea, aplicando una auditoría, en llegado caso, o en llegado caso, cuando haces un requerimiento, te tienen que hacer la contestación y te tienen que hacer la demostración de que ya dicho pago en su momento ya lo realizaste. Normalmente es lo que hacen, o sea, no saben, bueno, te mando, porque muchas veces sí has pagado, pero no comprueban, te hacen el requerimiento y en su momento tú haces la aclaración, demuestra la documentación y ya con ese detalle ya revisan y encuentran ese detalle y ya se hace la aclaración que tiene, que sucede muy a menudo por parte de Hacienda. Así es. Pero creo que hoy por hoy, chicos, hay una forma más certera por parte de la autoridad, ¿no? Se me ocurre que siendo yo la autoridad, Guadalupe, perdón por decir Guadalupe, pero como tienes el nombre más completito ahí, por eso te identifico más, ¿eh? Guadalupe es una contribuyente. Yo al ser la autoridad, yo tengo en mi poder los CFDI de Guadalupe, ¿sí? Tengo los CFDI de Guadalupe, checo en mi base de datos, por ejemplo, la emisión de facturas por parte de Guadalupe, ¿sí? Checo las facturas recibidas por parte de Guadalupe y en base a eso, yo, autoridad, comparo con los pagos provisionales presentados por la contribuyente Guadalupe. En ese momento yo podría encontrar algunas diferencias en esos pagos provisionales, en esa declaración anual, si es que le voy a revisar a lo mejor un ejercicio, ¿sí?
podría yo en ese momento decirle, señorita Guadalupe, en base a la base de datos, usted tiene registrados ingresos por tanto tal fecha, en cambio tiene usted declarado tanto, ¿sí? Entonces, para esta autoridad, la invito a que haga las aclaraciones pertinentes, se acerque a nosotros para poder subsanar esta situación o en su momento autocorregirse, ¿sí? Porque yo ya tengo el sartén en la mano. Yo ya tengo el sartén en la mano y en cualquier momento puedo comprobar, ¿sí? De alguna manera. Ya lo voy a comprobar, o sea, a lo mejor no al 100%, porque eso lo voy a hacer ya cuando Guadalupe empiece a hacer las autocorrecciones, ¿sí? Y a mostrarme ya la información. Pero de antemano yo sí podría encontrarle diferencias a la compañera, porque yo tengo la información, ¿sí? Sabemos que hoy por hoy, en el momento que Guadalupe emite una factura, me llega a mi autoridad. Que cuando a Guadalupe le emiten alguna factura, me llega a mí, ¿sí? Entonces, repito, yo tengo la sartén de la mano de cualquier contribuyente, ¿sí? No era como antes que a lo mejor yo decía, bueno, tengo mis facturas aquí físicamente y tengo 100,000 pesos de facturas, pero yo voy a declarar 50, ¿sí? Pues bueno, mientras la autoridad no iba a revisar físicamente al domicilio, ¿sí? O a hacer, revisar la comprobación al contribuyente, pues ni cuenta me daba, ¿no? Pero hoy por hoy no, hoy por hoy ya nada más con el hecho de tener los CFDI del contribuyente, a partir de ahí ya empiezo a tener diferencias de impuestos, ¿sí? Entonces, muchas veces la autoridad, al revisar la situación fiscal de la contribuyente Guadalupe, se da cuenta que a lo mejor omitió ingresos, ¿sí? Se da cuenta que a lo mejor Guadalupe no presentó algunos pagos provisionales, ¿sí? Entonces, desde ahí yo ya puedo detectar alguna diferencia del contribuyente, ¿sí? Hoy por hoy sabemos que el SAT nos tiene bien fiscalizados, nos tiene bien amarrados, ¿sí? No nos podemos hacer ni para la derecha ni para la izquierda porque donde sea nos agarra, ¿sí? Pero repito, es una forma de determinarles alguna diferencia de impuestos y lo hace obviamente, ¿sí? Porque le llega con su cartita de invitación a Guadalupe, a ver, Guadalupe, es detectado diferencia de ingresos en tales meses, obviamente ahorita con lo de la pandemia, pues a lo mejor le va a decir a Guadalupe, vamos a hacer una cita virtual, ¿sí? De tal fecha, obviamente todo eso se lo va a informar por medio del buzón tributario, ¿sí? O sea, ahí le va a mencionar a Guadalupe la forma en que nos vamos a contactar, ¿sí? Para desvirtuar dichas diferencias, ¿no? A lo mejor Guadalupe dice, no, pero es que mire, estas facturas ya están canceladas, no sé. Claro que, pues obviamente si estuvieran canceladas, la tuviera yo cancelada, ¿verdad? Porque a mí me llega toda la información que pudiera existir. Pero bueno, ahí ya es una forma en que yo voy a comprobar el cumplimiento de las obligaciones de dicho contribuyente, ¿sí? Y lo voy a invitar, ¿verdad? Porque ahí te dice, te invito a que te autocorrijas, Guadalupe. Y ese es en el menor de los casos, porque yéndome más a estricto como autoridad, lo que pudiera hacer al encontrar esas diferencias con Guadalupe sería que cancelarle sus sellos digitales, ¿sí? Cosa que en lo personal, yo no lo veo muy acertado, porque imagínense que Guadalupe no presentó pagos, no sé, y obviamente al determinarle yo con sus ingresos y deducciones, pues determinó cierta cantidad de impuestos.
si yo le cancelo los sellos digitales a la compañera Guadalupe, ¿qué va a pasar? Pues lo primero que va a decir Guadalupe, oye, pues espérame, me cancelas, ahora ¿cómo voy a trabajar para pagarte? O sea, son obviamente formas procedimientos que tiene la autoridad, ¿sí? Como para que amarrar al contribuyente, no obligarlo a pagar. Pero se me hace un poco injusto porque si les cancelo los sellos, pues cómo sigue trabajando ella, ¿no? No sé qué opinan ustedes. ¿Qué opinan de lo que acabamos de mencionar, muchachos? ¿Nadie? Es más factible que pregunte. ¿Cómo? Es más factible que pregunte. Ah, ok. Bueno, a ver, Guadalupe, tú que eres la afectada, ¿sí? Porque ya te puse ya como que el dedo encima, ¿no? De que tú eres la contribuyente y tú eres la que obviamente nos estás en la situación de la comprobación fiscal. ¿Qué piensas de que yo como autoridad, aparte de que ya te detecté que me debes impuestos, te cancele tus sellos digitales? ¿Sí sabes lo que son los sellos digitales para empezar? Sí, ¿verdad? Porque a lo mejor no sabe y yo estoy suponiendo que sí lo conoce. ¿No, hija? Bueno, creo que dijo que no. Este, los sellos digitales, hija, es un archivo que te va a servir para facturar. Anteriormente tú podías facturar en papel, ¿no? Tú mandabas a la imprenta a hacer tus facturas y tú con tu máquina de escribir hacías la factura. Hoy por hoy no, hoy por hoy tienes que hacer facturas digitales, pero para eso necesitas tus sellos digitales, ¿no? Es la única forma en que puedes como que autentificar tu firma, ¿no? Pones, a la hora que haces tu factura electrónica, tienes que tener ese famoso sello digital. Si ese sello digital yo te lo cancelo, ya no puedes hacer facturas, ya no podrías hacer facturas. Entonces, yo me pregunto, Guadalupe, si te estoy diciendo, a ver, Guadalupe, me debes 800,000 pesos de impuestos, ¿y qué va a decir Guadalupe? Oye, pues te debo es porque pues no tengo liquidez o no tuve liquidez en su momento. Ahora, me cancelan los sellos, pues ahora ¿cómo te pago, no? Si se supone que, pues tendría que vender ahí más o menos para de ahí mismo pagarte. Pero si me los vas a cancelar, ¿cómo decimos en derecho, Juan Carlos? ¿La dejo en estado de qué? Indefensión. Sí, ¿no? O sea, ¿cómo se va a defender la pobre si no le estoy quitando la herramienta con la cual ella me podría pagar? ¿Sí? Si ella sigue trabajando, bueno, si ya le determiné algún crédito fiscal, a ver, Guadalupe, me debes 800, mira, pues veme pagando, hacemos un convenio, te doy parcialidades, pero me pagas, ¿no? Dice el Guadalupe, sí, yo estoy de acuerdo en pagarte, no. ¿Cómo dice? Debo, no tengo, pago, algo por ahí va un chiste, ¿no? De que, perdón, debo, no niego, pago, no tengo, por ahí va. Debo no niego, pago no tengo. Ándale, ándale, exactamente. Entonces, dice Guadalupe, o sea, no niego que debo, pero pues, oye, dame chance de irte pagando, no de poderte pagar. No me canceles los sellos porque si no, ¿cómo te voy a pagar? Si la idea pues obviamente pagarte aunque sea de las ventas que yo vaya haciendo. Pero así se la gasta la autoridad, muchachos. O sea, te hace de esa forma que te cancela sellos y dices, oye, espérate, déjame la forma de poder pagarte, ¿sí? Pero son cosas reales, ¿eh?
son cosas reales de nuestras autoridades, ¿no? Con el afán de recabar los impuestos, las contribuciones, toman unas medidas muy estrictas que pues no te permiten moverte, ¿sí? Y son, dijera la Silvia Pinal, son cosas de la vida real, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo te voy a pagar? ¿Sí? Entonces, es una forma, obviamente, que la autoridad puede comprobar el cumplimiento de obligaciones, ¿sí? Obviamente, como todo, a Guadalupe le corresponde dar las pruebas para ver si yo como autoridad estoy en lo correcto o a lo mejor por ahí hay algo que no está de acuerdo Guadalupe, Guadalupe me lo va a externar, ¿no? Ella me lo va a externar, ¿no? Pues eso es así, bla, bla. Ella se va a defender, ¿no? Porque obviamente está en todo su derecho en defenderse para poder obviamente al final sí ya determinar un crédito fiscal, pero ya obviamente ya que estemos de acuerdo, Guadalupe y yo como autoridad, ¿sí? Entonces, son muchas cosas que da la autoridad, muchos procedimientos que se están dando, pero bueno, yo creo que igual ya vamos a tomar creo que un recesito, ¿verdad? Porque para que se vean por allá tomar algo, porque sí, ya regresando, le vamos a platicar un caso, ¿no? Que en lo personal, ¿no? Vi en este sentido, hablando de los sellos digitales, hablando de cómo te deja la autoridad y qué es lo que sigue, ¿no? O cómo se maneja esta situación por parte de la autoridad, ¿sí? Pero bueno, lo vemos regresando. ¿Les parece si tomamos un receso? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Son 10. Sí. Ah, bueno. Son 10. Pensé que iban a decir que no. Nos dan 30 minutos. De hecho, lo estábamos esperando la hora para decirle. Ah, ya no. No, pues sí. A las 10:30. Por eso Sí. no le habíamos dicho nada. Ah, bueno, entonces, no, pero por mí en cuanto sea así, o sea, comenten. Lo que pasa es que, pues saben que es la primera vez que doy clases con ustedes, por la verdad hay cosas que desconozco, ¿no? O sea, si ustedes me Sí. van ayudando en ese sentido, les voy a agradecer, ¿no? Sí, no hay Entonces, problema, maestro. ¿sí? Entonces, ¿les parece si ya lo agarramos de una vez y ya regresaremos a las 11? Gracias, sí. ¿Parece? ¿Está bien? Sí, Chao. maestro, gracias. Provecho, gracias. Voy a dejar la sesión abierta y además a las 11 regresamos. Gracias, maestro. Ok. Nada más que paré de grabar para que no se le consuman los datos de la computadora.